Vamos a orar para la enseñanza del día de hoy. Acompáñeme y cierre sus ojos, por favor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú has extendido tu misericordia, Señor, y nos has permitido llegar hasta el día de hoy, Señor. Sabemos que si estamos aquí, Señor, es porque tú nos tienes en tus planes y tenemos todavía algo que hacer, Señor, en esta tierra. Te agradecemos estos momentos y esta oportunidad que tenemos, Señor, de venir a aprender de tu palabra. Queremos estar, Señor, siempre con un corazón alegre, con un corazón agradecido, independientemente de las circunstancias, Señor. Darte a ti la gloria y la honra, porque tú eres digno de todo esto, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bien, mis hermanos. Vamos a nuestro nuevo tema. El tema es el número 55 de nuestra serie En Palabras de Jesús y lleva por título Ser como niños. Ser como niños. Mira, a mí me gusta ser como niño. Yo todavía ando jugando como niño. Pero todos los papás cristianos, todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Y ¿sabe? Tenemos que educarlo tanto en lo secular como en lo espiritual. Y comúnmente la segunda parte es la más difícil. Y esa obligación la adquirimos desde el momento mismo en que ese pequeño ser llega a estar en nuestras manos. Ya no se puede usted hacer para otro lado. Y debemos de guiarlos por el camino del bien. Mire, esta es una de las mayores preocupaciones de los padres, de usted y de mí. Además, uno de los más grandes anhelos de cualquier padre cristiano es el deseo de que nuestros hijos lleguen a ser nuestros hermanos. Suena curioso, ¿verdad? Pero es la realidad. Ese es el mayor de los anhelos, que nuestros hijos lleguen a ser nuestros hermanos en Cristo, que lleguen a ser salvados. Es decir, que ellos no se pierdan en el infierno, que vivan una eternidad en el cielo junto con nosotros. Ese es el anhelo de cualquier padre cristiano. Por lo tanto, papás, los que estamos aquí, ustedes y yo, somos llamados a educarlos en disciplina y en amonestación del Señor. No nos queda de otra. Y hacer esto, aplicar la disciplina, significa que tendremos conflicto con los hijos, de sí o sí, porque la disciplina que dice al principio no es causa de gozo. Esa es la realidad. Y a nosotros como hijos así de grandulones, no nos gusta que nos disciplinen, no nos gusta sujetarnos a la autoridad, no nos gusta que nos llamen la atención, pero así es. Porque cuando guiamos a los hijos, pues siempre va a haber fricciones y cada vez que usted quiera aplicar la corrección y la disciplina, se va a topar con pared. Pero a la larga será de bendición para ellos. Y miren, ya parece esta una enseñanza para padres, ¿verdad? Pero no es así. Esta solamente es una idea, una introducción, porque lo mejor está por llegar. Así que vaya rápidamente a nuestro libro de estudio. Ya estamos en el capítulo 18 de Lucas y busque por favor el verso 15. Lucas 18, 15. Es exactamente donde nos quedamos la semana pasada. Traían a él, es decir a Jesús, los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bueno, tal vez para nosotros, para nuestra cultura, con todo lo que ya hemos aprendido a lo largo de estos años en la fe, el leer estos versos como que no representan mayor problema o mayor estudio. Pero mire, aún así vamos a meternos un poquito más a fondo en las palabras de Jesús y vamos a aprender que, al menos para los que estaban escuchando estas palabras, el significado de las mismas era mucho más profundo. Así que regrese por favor al verso 15. Vamos a tratar de entender el contexto. Jesús estaba rodeado de una multitud. Al lado de él había seguidores fieles, seguidores titubeantes, también estaban cerca de él cientos de curiosos. Estaba rodeado de detractores, de fariseos y de escribas. En fin, había gente de todo tipo a su alrededor. Y Jesús previamente en las enseñanzas que vimos, en realidad todo este era un tema de continuo, no pierda por favor el tema de vista, el tema central era el reino de Dios, de eso había estado hablando Jesús. Les había dejado muy bien claro quiénes eran los que estarían en el reino de Dios, pero también quiénes eran los que no estarían en el reino celestial. Había estado hablando Jesús de eso, quiénes estarían en el reino. Y a esos, a los que no estarían en el reino, Jesús les quitó muchas de sus dudas. De manera tajante, pero a la vez con mucho amor, les explicó a los fariseos y escribas,
así como a todos los que escuchaban, que si ellos seguían actuando de la misma manera, que si seguían viviendo de esa misma forma, que si continuaban por ese camino, solamente los llevaría a perderse eternamente. Ellos terminarían en el lugar donde está el lloro y el crujir de dientes si es que no entendían. Y es muy probable que algunos de aquellos que confiaban en sí mismos como justos, y ya sabe a quién me estoy refiriendo, a estas alturas estuvieran pensativos, tenían dudas, tenían problemas existenciales. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que no estaremos en el reino de los cielos si somos tan buenos? ¿Cómo dice Jesús que no estaremos ahí si somos lo mejor de lo mejor? Y mientras ellos pensaban y dialogaban en todas las palabras que habían escuchado de Jesús, algunos padres de familia que estaban ahí también presentes se acercaron a Jesús llevando a sus pequeños en brazos. Eso fue lo que hicieron, esa fue la actitud. Entonces vayamos a la primera parte del verso 15. Dice, traían a él, a Jesús, los niños para que los tocase. Entonces la pregunta es, ¿para qué querían que Jesús tocara a los bebés? ¿Nunca se lo ha pensado? O no, más bien, ¿nunca lo ha pensado? ¿Para qué querían que Jesús los tocara? Mire, ya vimos que como padres cristianos es natural, es común que queramos el bienestar espiritual de nuestros hijos. Y mire, queremos el bienestar espiritual de nuestros hijos desde que son muy pequeñitos. Por lo tanto, es un sano deseo presentarlos delante de Dios en acción de gracias. Y eso es lo que se ha hecho en ocasiones aquí en la iglesia. Se han presentado a los niños delante de Dios en acción de gracias. Ahora esto no lo vamos a leer, si usted gusta lo puede leer en su casa, pero en Lucas 2:22 está una historia muy muy bonita. Mire, ahí se ve a nuestro Señor Jesús siendo un bebé. Y llegó el momento en que lo llevaron a presentar al templo en Jerusalén. En ese lugar Jesús recibió la bendición de un hombre llamado Simeón. Pero curiosamente Simeón recibió la bendición de parte de Dios porque había visto su salvación. Usted lo puede leer ahí, está en Lucas 2:22. Entonces los padres que llevaron a sus hijos ante Jesús lo hacían porque veían en Jesús algo especial, algo que lo diferenciaba de los demás. Era evidente que lo veían como un maestro, les había enseñado muchas cosas. Era evidente que lo veían como un rabino o como alguien que tiene autoridad. Es por eso que ellos se sentían contentos de llevarle a Jesús a sus hijos y esperaban que Jesús los bendijera. Eso era todo, que los bendijera, que los cargara, los tocara, y tal vez anhelaban en su corazón que recibieran algún favor divino, no sé. Pero ese era todo el anhelo. Te los presentamos, dales tu palabra, dales una bendición. Y en la segunda parte del verso 15, ahora encontramos la actitud de los discípulos. Ya vimos la actitud de los papás, ahora vamos a ver qué hacen los discípulos. Dice, lo cual viendo los discípulos, les reprendieron. ¿Qué tal? Los discípulos, al ver que los padres llevaban a sus hijos delante de Jesús, se enojaron, se molestaron, se pusieron difíciles, se pusieron rudos e intentaron hacer que se alejaran. ¡Órale! Fuera de aquí, no los queremos ver, no estén molestando al maestro. ¿Por qué? Porque para ellos esta era una acción impertinente, era una impertinente interrupción, eso era todo. Algo que ante sus ojos no era necesario hacer. Los discípulos no querían, según ellos, que los padres molestaran al maestro. Les decían, ahuequen. ¿Se imaginan la actitud? Ahora yo veo, no sé, me imagino a Jesús observando a los discípulos. Cómo observaba la escena y les dice a ellos unas palabras bien interesantes. Verso 16 de Lucas 18. Mas Jesús, llamándolos, le está diciendo a los discípulos, dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, no se lo impidan. Ahora es Jesús quien reprende a los discípulos y les dice, ¿qué acaso son ustedes mis defensores? ¿Quién los puso en ese lugar? ¿Por qué están corriendo a todos? No le impidan a los padres que traigan a sus hijos. Dejen que los niños vengan a mí. Y posteriormente declara, porque de los tales, de esos niños, es el reino de Dios. ¿Qué palabras? Mire, esta declaración es impactante, pero sobre todo es impactante para los escribas y fariseos y para todos los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos estaban todavía deliberando, tratando de entender por qué ellos estaban excluidos del reino celestial. Todavía no les caía en la cabeza. Y por más que les esforzaban, no lo entendían. Y además, por si fuera poco, ahora Jesús les declara que el reino de Dios es de los niños. ¿Cómo? ¿Qué estaba sucediendo en la cabeza de los escribas y fariseos? Pues tenían un cortocircuito.
No podían entender. Ellos pensaban, pero si nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos devotos, somos morales, somos limpios, tenemos tradiciones, rituales escrupulosos que cumplimos. Nosotros ya tenemos ganada la entrada al cielo. Y ahora dice este Señor que es de los niños el reino de Dios. Pero Jesús, sabiamente, como siempre, aprovecha el momento y les da el toque final. Les da el toque final con esos bebés que tenía a su lado. Porque para los fariseos, el que un bebé entrara en el reino de los cielos era algo absurdo. Esta idea no tenía sentido. ¿Por qué? Porque los niños ni sabían leer, ni entendían la ley, ni la podían poner en práctica y por lo tanto, pues no podían hacer ninguna obra que meritara alcanzar la salvación. No podían hacer nada. Pero Jesús les dice, entiendan fariseos y escribas, entiendan, cambien su paradigma, cambien su forma de pensar. ¿No se dan cuenta que estos bebés son el ejemplo perfecto de todos aquellos que son humildes de corazón? ¿Por qué? Porque estos niños representan a todos aquellos que no han obtenido nada, que no han alcanzado metas morales, que no entienden la ley, que ni la practican, pero que a final de cuentas, aunque sienten que no tienen nada, reconocen que son indignos delante del Padre Celestial. Y ¿saben? Dios tiene misericordia de todos aquellos que como bebés estiran las manos para obtener su ayuda. Y el reino de Dios es solo para aquellos que se acercan como niños confiando que serán bien recibidos, que serán abrazados, que serán amados. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un regalo inmerecido. Solamente por eso. Porque por las características de los niños podemos darnos cuenta que ellos tienen esa característica que es confiar. Ellos siempre confían en que sus padres verán por ellos, los cuidarán y los protegerán. Mire, cuando yo era joven, hace unos años, pues mis hijos eran niños pequeñitos, ahorita ya están más grandecitos, ¿no? Y recuerdo desde que tenían, no sé, tal vez un año o año y medio, a mí me gustaba lanzarlos lo más alto que podía. Y bueno, si alguien intenta lanzarme a mí y tiene la fuerza, pues a mí me va a dar miedo, ¿no? Pero ellos no, yo los lanzaba y ellos estaban felices, estaban confiando en que yo los atraparía. Y mire, a veces íbamos caminando así por la calle y me encontraba con unas bardas altas y ahí van mis pildoritas caminando y desde lo lejos se aventaban. Miren la confianza, si yo no los atrapo, se dan duro y alto, les estoy diciendo que a 2 metros, 2 metros y medio, pero la confianza de ellos de lanzarse, ¿sí? Es más, mi hija todavía está grande, a veces dice, papi, no, espérame, mi hija, ahora me aplastas, ¿no? Pero la realidad es que así es como actuaban ellos, con confianza. Ellos tenían la certeza de que yo estaré ahí para atraparlos. Y ¿saben? Esa es la forma correcta de creer, dejarnos caer en las manos del Señor. Por lo tanto, Jesús enfatiza finalmente en el verso 17, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así de sencillo. Mis hermanos, el planteamiento de nuestro Señor Jesucristo es muy sencillo y además es muy práctico. Los niños son el mejor ejemplo de cómo una persona es salvada. ¿Y sabe? Cada verdadero creyente en el mundo, cada cristiano real, cuando ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, se ha hecho como un niño, porque ha creído, ha confiado, ha hecho de lado todo lo que sabe. Ha renunciado a sus ideas, a sus filosofías, a sus conocimientos religiosos, incluso a sus metas personales. Los que son salvos por gracia, solamente esos, son los que reciben el reino con los brazos abiertos. Saben que no tienen nada que ofrecer. ¿Qué podemos ofrecer, mis hermanos? Pero lo hacen confiando, creyendo que tendrán vida eterna. ¿Cómo? Sin una pizca de duda, solo esperando en el Dios de su salvación. Y yo espero que ustedes y yo seamos de esos, mis hermanos, que seamos como niños confiando en el Señor. Y estas palabras, fíjense para quién eran, eran para los fariseos y escribas, era una invitación por parte de Jesús para ellos. Esta era la oportunidad ideal, la oportunidad perfecta, para que esos férreos religiosos, para que esos amadores de la ley doblegaran su orgullo, para que se acercaran a Dios como niños. Pero ¿sabe? No lo hicieron. No quisieron. A estos hombres les faltó humillarse, les faltó negarse a sí mismos, les faltó renunciar a todo como lo hizo el apóstol Pablo. No lo busque, yo se lo leo, pero él dijo en Filipenses 3:7,
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Como niños, sin tener nada, sin ofrecer nada. Así que si usted considera que ha sido salvado, ha sido salvado como un niño. Por lo tanto, mis hermanos, nunca olvidemos que aunque tengamos todas las bendiciones, todas las dádivas por parte de Dios, todo el cuidado, nuestra actitud debe de ser siempre de humildad, de confianza, de la misma forma en que un hijo se acerca confiadamente al Padre que ama. Así que con esto, mis hermanos, con este sentido de creer y confiar, seamos como niños. ¿Están de acuerdo? Ustedes pueden pensar, pues hasta aquí se acabó la enseñanza. No, apenas vamos a la mitad. Vamos al siguiente tema porque esto va hilado, ¿no? Muy probablemente, después de esta explicación, después de que les enseñó cómo era recibir el reino de Dios, Jesús dejó a esa multitud y siguió su camino. Y mientras se alejaba, todas estas palabras que él había dicho previamente, pues se esparcieron como reguero de pólvora. No había WhatsApp en ese tiempo, pero yo me imagino que platicaban mucho, ¿no? Ahora estas afirmaciones sobre la entrada al reino celestial y la vida eterna, pues llegaron a oídos de muchos que no estuvieron ahí presentes. Y había un hombre que estaba interesado en lo que Jesús había dicho. Y tal vez hasta estaba entendiendo algo a medias, algo de lo que Jesús había dicho. Por lo tanto, decidió ir a buscarlo. Continuamos ahí en Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ponga atención en cada palabra que es muy interesante. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, este hombre principal buscaba aliento. Él buscaba certeza. Él reconocía que no tenía la vida eterna. Así que quería saber alguna forma de cómo obtenerla. Ahora, aquí dice que él era un principal. Probablemente este era el hombre principal de la sinagoga. Eso lo hacía ver a él, a esta persona en particular, ante todos los que ahí se congregaban, como aquel con más logros morales y religiosos. Este hombre era visto como alguien que tiene la excelencia, como la meta más alta de un sistema religioso, como alguien que está cerca de Dios. A lo mejor en nuestro contexto podríamos decir como el pastor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero es un ejemplo simplemente. Pero mire, curiosamente este hombre se reconocía como necesitado. Él estaba ansioso, inquieto, intranquilo. Él ya había logrado las metas humanas. Y a pesar de todos sus logros, ¿qué creen? No tenía paz, no tenía confianza, no había contentamiento y mucho menos tenía la certeza de haber ganado ya la vida eterna. Porque eso fue a decirle a Jesús. Consciente de su necesidad, hizo de lado sus credenciales, hizo de lado su reputación y su orgullo y se bajó de su estatus. Él fue a buscar a Jesús sin pensar en el qué dirán. Él se dirigió a la persona más adecuada, no había otro. Él fue con Jesús para recibir la guía que él andaba buscando. Literalmente encontró el lugar indicado. No había mejor lugar donde encontrar respuestas. Y al encontrar a Jesús, rápidamente le dijo: Maestro bueno. Fíjese esa palabra, qué interesante es. Este hombre se acercó a la fuente de vida eterna, se dirigió a Jesús en forma respetuosa, lo exaltó por encima de todo lo que conocía, pero a pesar de haber hecho lo correcto, al presentarse ante Jesús, seguía pensando que la vida eterna se obtiene por un mérito en particular. Es por eso que pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago yo? ¿Qué haré? En pocas palabras, lo que este hombre quería era que Jesús midiera o evaluara sus cualidades, que le diera alguna tarea a fin de que él asegurara su inmortalidad. Eso es lo que él estaba buscando. ¿Qué necesito hacer? Dame una chamba. Era algo así como, o algo que él quería escuchar, algo así como: pues ayuna todos los días, da diezmo de todo lo que ganas, ora 5 horas diarias. Es más, para ganar la vida eterna, ve a Jerusalén de rodillas con una penca de nopales a la espalda. Y cualquier parecido a la actualidad es mera coincidencia, ¿no? Este hombre estaba esperando qué hacer.
Pero mire, vamos a ver qué es lo que encontramos en palabras de Jesús. Verso 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Fíjese qué palabra. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. A estas alturas del ministerio de Jesús, pues ya estamos por finalizar su ministerio terrenal. Ya muchas veces Él había afirmado su deidad. Ya todos sabían que él a sí mismo se había dicho que era el Hijo de Dios. Y de entrada está retando a este hombre a que le explicara, ¿por qué me estás llamando bueno? ¿Por qué me dices eso? En otras palabras, bueno, solamente Dios. Pero si tú te atreves a llamarme bueno, tú estás aceptando de manera anticipada que yo vengo de parte de Él. Que yo soy su representante aquí en la tierra. Porque tú me estás llamando bueno. Si tú aceptas que vengo de parte de Dios, también significa que estás dispuesto a obedecerme. Fíjese lo que está encerrado en esas palabras. ¿Usted está dispuesto a obedecer al Señor? ¿En todo? ¿De veritas, de veritas? Verso 20. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesús? ¿Vas a obedecerme? Muy bien. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tal? Jesús le narró unos cuantos mandamientos. Todos estos mandamientos están relacionados con el trato hacia los demás. Y este hombre, en vez de reconocer que a lo largo de su vida pues había fallado en algunos, ¿qué creen que hizo? Él presumió que había sido excesivamente justo, verso 21, y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué tal? Órale, qué presumido. Miren nada más que rápido la soberbia salió. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Instintivamente, sin que él quisiera, se puso a la defensiva. Él estaba alegando ser íntegro. Y mire, cuando el Señor nos confronta, nosotros siempre nos vamos a poner a la defensiva. Siempre vamos a argumentar a nuestro favor. Esa es la realidad. Pero no era así. ¿Y por qué no era así? Porque si este hombre creía que lo había hecho todo bien desde su juventud, que él había cumplido cabalmente la ley, entonces, ¿por qué no tenía paz? ¿Por qué no estaba satisfecho? ¿Por qué entendía que le faltaba la vida eterna? Si todo lo había hecho tan bien. Mira, en el fondo de su corazón, él sabía que no entraría en el reino de los cielos. Él lo sabía. Este hombre sabía que no cumplía cabalmente toda la ley. ¿Por qué? Porque era imposible. La ley nos muestra que somos pecadores, eso es todo, pero no tiene poder para salvar. Pero su orgullo no permitía reconocerlo. Así que él se puso como ejemplo y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y nada más, qué rápidamente y con qué poquitas palabras el Señor lo evidenció. Ahora yo imagino a Jesús atento a este hombre, observándolo, escuchándolo, viéndolo con amor y con misericordia, viendo la condición verdadera de este hombre. Cuando él se consideraba intachable, el Señor lo veía como un pecador. Y en el verso 22 le dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Ok, tú dices que ya todo lo cumpliste. Bueno, te falta una cosa. ¿Qué era lo que le faltaba a este hombre? Mire, recordemos que estas palabras están dirigidas a un hombre que está alegando ser justo, que se creía de lo mejor. Es por eso que Jesús lo pone a prueba. Aún te falta una cosa. Lo que le hacía falta era que pasara una prueba relacionada con lo que él mismo había dicho, maestro bueno, relacionada con el reconocimiento de Jesús como su amo, como su Señor, como su Dios. Porque este hombre se había acercado a Jesús diciéndole, maestro bueno, ok, lo puso al mismo nivel de Dios. Así que este era el momento perfecto de ver si lo había hecho con un corazón sincero o solamente lo había hecho para agradar o para adular. Ay, qué bueno eres, hermanito. En realidad esta era una prueba de obediencia. Y sin más, Jesús le da una orden. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Fíjese estas palabras de Jesús. Lo pone contra la pared, lo confronta. Tú dices que soy bueno, por lo tanto me reconoces como tu Señor. Muy bien. ¿Quieres que te evalúe? Muy bien. ¿Quieres saber qué tienes que hacer? Perfecto. Pues obedece la instrucción. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Están dispuestos a obedecer? Mire, estas palabras de Jesús parecen decir,
que la vida eterna se obtiene por ser altruistas, por entregar nuestros recursos que tenemos a los pobres y necesitados, pero no va por ahí, no se confunda. Pero qué difícil es obedecer, mis hermanos, qué difícil es obedecer, y en la mayoría de las ocasiones, qué difícil es renunciar a las cosas que amamos, qué difícil es renunciar a aquello que el Señor nos está demandando o nos está llamando a dejar de hacer. Porque ustedes y yo, a diferencia de este hombre, fuimos salvados por gracia, ¿está de acuerdo? Pero independientemente de eso, todos los días el Señor nos está demandando dejar de lado eso que amamos, y eso que amamos es nuestro pecado. Y no sé si usted se ha puesto a pensar en qué es lo que el Señor le está pidiendo que haga o que deje de hacer, y que usted y yo no obedecemos. Porque sabe, mire, el Señor nos demanda a todos algo y todos tenemos problemas. No sé qué puede hacer: avaricia, chismes, hipocresía, lujuria, envidia, manipulación, nuestro terrible carácter, qué sé yo. Pero el Señor nos lo está demandando. La pregunta es, ¿obedeceremos? La respuesta, solo usted la sabe. El problema de este hombre era el pecado de la avaricia. Eso era lo que el Señor le estaba exhibiendo. Este hombre amaba las riquezas y todos los beneficios que estas riquezas le traían. ¿Por qué? Porque le daba estatus, le daba comodidades, lujos y, ¿sabe?, también una falsa seguridad terrenal. A veces nosotros confiamos en lo que tenemos, creemos que eso nos sacará adelante. Y este hombre estaba en medio de Jesús en una disyuntiva. ¡Qué complicado! Jesús le dio una opción, pero este hombre tenía que elegir: o reconocer a Jesús como Señor y obedecerle y vender todo, o aferrarse a su legalismo amando más las cosas de este mundo que a Dios. Esas eran las dos opciones. Escoge A o escoge B. Mira, delante está la vida eterna. Yo te invito a que la tomes, pero aquí también está el camino a la perdición. Tú escoge. Así que, ¿qué hubieran hecho ustedes, mis hermanos, en esta posición? Miren, no es fácil, no es fácil. Verso 23. Entonces él, este hombre, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Lo que le estaba diciendo Jesús que era, eso era. Agachó la mirada y se dio cuenta de que no podía obedecer la instrucción. Él había buscado la respuesta para obtener la vida eterna y ahora la tenía, pero sus intereses estaban en otro lado. Deliberadamente este hombre rechazó la vida eterna. No entendió que era una prueba, porque en su corazón amaba más las riquezas que a Dios. ¿Qué hubiera sucedido si este hombre dice: sí, Señor, adelante? Probablemente el Señor le hubiera dicho: bien hecho, he visto que tu corazón está bien, que es sincero, sigue con tu vida, o ven y sígueme. No sé la respuesta, no está escrita, ¿no? Esta es una suposición. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía, literalmente estaba tocando su seguridad y su integridad, su identidad, perdón. Este hombre no entendió que estaría mucho más seguro si seguía a Jesús que si depositaba su confianza en las riquezas. Por lo tanto, para él la petición de Jesús resultó inaceptable. No la quiero. Él no pudo someterse al señorío de Jesús. Y tampoco se dio cuenta que aferrarse a lo tangible, a lo terrenal, solo le duraría por un tiempo, mientras dura la vida. Pero al final se quedaría sin aquello que había ido a buscar, sin la vida eterna. Este hombre principal muchas veces había leído a Job, como nosotros leemos la palabra de Dios. Tal vez hasta había predicado de Job, pero se le olvidó lo que ahí está escrito. Cuando dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Imagínese un hombre que se sabe la palabra de Dios, pero que no la cree. Mis hermanos, no podemos ni debemos depositar nuestra confianza en las riquezas. Este hombre no lo creyó, y muchas veces lo mismo sucede con nosotros. Sé que todos conocemos muchos pasajes de la Escritura, muchos, pero no los creemos. Los vemos como historia, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Y cuando el Señor nos demanda algo, por medio de su palabra, nos hacemos los sordos. Dijo Julio Márquez en la enseñanza de hace como 2 semanas, nos hacemos los patos. Qué lamentable, pero así es el corazón del hombre. Verso 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo lo siguiente. Es decir, Jesús observó al hombre y tal vez este hombre se alejó sin agregar ninguna palabra.
Él se veía triste, cabizbajo y tal vez hasta molesto. Las palabras de Jesús no eran lo que él esperaba. Creía que por lo que tenía, él accedería al reino de los cielos. Tal vez esperaba que Jesús lo felicitara y le dijera: excelente, tú eres un dechado de virtud y de lealtad. Todo lo has guardado desde tu juventud, ya no necesitas hacer nada. Tú eres el ejemplo de un hombre consagrado. Pero no fue así. El Señor se fue a la raíz del problema. Su pecado era la avaricia, el amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que Jesús, dirigiéndose hacia sus discípulos, les dice: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Ahora ponga atención en estas palabras, porque es más fácil pasar porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire, estas palabras dichas por Jesús fuera de contexto parecen decir que Jesús va en contra de las personas que tienen recursos económicos. Parece decir eso. Y no se diga si lo vemos desde la perspectiva del socialismo. Es más, incluso podemos llegar a pensar que Jesús fue el primer comunista, ¿verdad? Es decir, ¿quieres la vida eterna? Anda, reparte todo lo que tienes y dalo a los demás. Pero no, nada que ver. Jesús no fue comunista. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da los recursos. Él nos los provee. Él es quien nos bendice, pero nos llama a ser buenos mayordomos de lo que Él está depositando en nuestras manos. Por lo tanto, cuando dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, Él se está refiriendo a otra cosa. Mire, Él se está refiriendo al pecado de la avaricia, al deseo desmedido de tener cada día más y más recursos. Por lo tanto, qué difícil es que entren en el reino de Dios aquellos que tienen las riquezas en el corazón, aquellos que tienen las riquezas en primer lugar. No sé si me di a entender, ¿sí? Que sin necesidad, fíjese lo que le voy a decir, que sin necesidad, teniendo lo suficiente para vivir, ellos prefieren seguir trabajando para tener más y más. Prefieren eso que ir a congregarse. Prefieren eso que ir a estar en su presencia. Prefieren eso que atender a su familia. Para ellos, y solo para ellos, no solamente les será difícil, les será imposible, porque tienen las riquezas en primer lugar. Será imposible, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire, esta expresión era un dicho. Sé que nos las han explicado de muchas formas, que era un cuadrito que entraba para, ¿cómo se llama? Para la barda perimetral del reino, etcétera, etcétera, o que era una cuerda gruesa. No. Esta expresión simplemente era un dicho, era un proverbio, literalmente indicaba algo que no se podía hacer. Es una exageración, es una hipérbole para los que estuvimos en aquellas clases de hermenéutica. En otras palabras, no hay forma, no se puede. Y no es que la salvación sea difícil, sino que es humanamente imposible para todos. Por cualquier medio, por el que usted quiera, por el que usted quiera imaginar, incluidas las riquezas. Es imposible que querramos entrar de esa forma, porque el dinero representa poder, autoridad y éxito. Y para la gente que tiene recursos, es muy difícil que llegue a concientizarse de su necesidad y de su incapacidad de salvarse. Yo lo tengo todo, ¿de qué me va a salvar? Y los ricos, fíjense, los ricos en talento o en inteligencia sufren la misma dificultad. Y ese sentido de autosuficiencia, de yo lo puedo todo, es muy dañino. Todos necesitamos de todos, pero sobre todo necesitamos del Señor, cada día. Ahora, para la cultura judía, tener recursos significaba aprobación, también significaba la bendición de parte de Dios. Es por eso que ellos, al escuchar a Jesús, pues no entendían lo que estaba explicando, no le entendían. Y miren el verso 26, dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Señor, ahora sí que está difícil. Pues si los ricos no se salvan, porque esa era su perspectiva, entonces ¿quién? Nosotros pobretones, pues menos. Verso 27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mis hermanos, vamos casi concluyendo. Es difícil para una persona autosuficiente, inteligente, con recursos, con fama, que acepte, que se dé cuenta que necesita al Señor. Es muy difícil.
pero no imposible. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y el Señor a todos, independientemente del estatus social que tengamos, incluso a pesar de nosotros mismos, nos da oportunidades. Él está dando oportunidades. Él ofrece la salvación, la vida eterna a todos de la misma forma que a este hombre principal. Y Dios mismo es el que lo hace posible. ¿Quién de ustedes creyó que iba a ser cristiano? Yo no. Es más, aleluyas, me caían bien gordos. Y cuando me dijeron, pues tú después vas a hacer aleluya, dije, no, que me voy a hacer aleluya. Miren, gracias a Dios, heme aquí. Pero yo no lo pensé. Es más, yo no lo busqué, yo no lo quería. A veces decimos, ay, es que encontré al Señor. Ay, ¿en serio? ¿El Señor estaba perdido? Perdidos nosotros. Entonces los discípulos al escuchar esto, dijeron, ah, caray, entonces, ¿qué onda? Ellos se fueron al otro extremo, verso 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros no tenemos nada, Señor. Hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Mire, ellos vieron estas palabras como la oportunidad perfecta de obtener algo. Al ver al Señor, al escuchar al Señor dijeron, a ver, Señor, nosotros ya dejamos todo por ti. ¿Ahora tú qué nos vas a dar? ¿Cree que esto era lo que estaban pensando los discípulos, sí o no? Si no me cree, mire, vamos a encontrarlo. Busque Mateo 19, 27. Porque eso es lo que realmente estaba en el corazón de los discípulos. ¿Qué hay para nosotros? Nosotros te estábamos siguiendo, ¿qué? Nada, ni unos cacahuatitos. Pero ¿sabe qué? Así somos. Mateo 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire, ahí está, ¿qué pues tendremos? ¿Ya vio el corazón del hombre? ¿Ya vio cómo somos? Así somos todos. Mire, difícilmente usted y yo, aunque somos cristianos, actuamos por genuino amor. Difícilmente. Casi siempre, por no decir el 99.9% de las veces, nos mueve algún interés, el que sea, pero nos mueve algún interés. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque no tenemos contentamiento. No estamos satisfechos. Tenemos todo y no estamos satisfechos. Tenemos casa, tenemos vida, tenemos salud, tenemos alimento, tenemos auto, tenemos todo. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. No estamos satisfechos. Siempre queremos o buscamos lo que según nosotros nos corresponde. Es que merezco. ¿En serio? No merecemos nada. Por gracia lo tenemos. Pero sabe, gracias a Dios por su misericordia y amor. Y sabe, también porque Jesús entendía a la perfección la naturaleza humana. Porque a pesar de ver el corazón de estos hombres, de sus discípulos, que estaban diciéndole, pues qué hubo, que no hay nada, no los reprendió. Esto es bien interesante, sino que además les dio esperanza a estos discípulos intranquilos. Verso 29, y él les dijo, ay Pedro, ay Juan, ay cada uno de ustedes, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Mire qué palabras. Nuevamente Jesús con estas palabras los confrontó. Les dijo, ustedes serán recompensados, pero a la vez también los confortó, les dio esperanza. Ellos tuvieron que pagar un alto precio por dejar sus hogares y sus trabajos. ¿Recuerdan que les dijo, vengan y sean pescadores de hombres? Estos fueron sacrificios que ellos hicieron por seguir al Señor, pero también recibieron beneficios. Y miren, mis hermanos, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Él es justo. Él es el único justo, es el único bueno. Y todo aquel que sigue a Jesús y a su causa recibirá bendiciones, tanto espirituales como de otro tipo. Ahora, ¿cómo es esto? Mire, es personal. Para cada uno de nosotros, para cada creyente es diferente. Pero quien confía recibirá bendiciones en esta vida. No sé ustedes, pero yo he recibido muchas bendiciones de parte del Señor. Y dice que también en la vida venidera. Esta es la promesa que les estaba haciendo Jesús a sus discípulos y ahora nos la hace a nosotros. Así que concluyo con esto. Mis hermanos, recordemos siempre que cualquier creyente que haya tenido que dejar algo para seguir a Jesús tendrá recompensa. Cualquiera. Y voy a poner un ejemplo. Si usted debe dejar algún trabajo que es seguro y es bien pagado, pero ese trabajo no le permite congregarse ni servir al Señor, créame
que está en problemas. Pero si por obedecer al Señor usted lo deja, porque quiere tener un tiempo para estar con Él, para congregarse, para servirle, va a descubrir que Dios le va a ofrecer de entrada una relación más íntima con Él. Y seguramente, si usted confía, le dará un mejor trabajo, una mejor paga. Pero ¿sabe? Confiar en una circunstancia como esa no es difícil. Es difícil desprenderse de la certeza y la seguridad que tenemos en lo tangible. O por el contrario, si usted sufre el rechazo de su familia por seguirle al Señor, seguramente ganará el amor de otra familia, de la familia espiritual. Así que no se fije en lo que ya dejó, en lo que quedó atrás. Piense en lo que ha ganado y ¿sabe? Dé gracias a Dios por ello. Porque usted y yo nunca, pero nunca daremos más a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor. Gracias por tu palabra que nos conforta, que nos alienta, que nos da ánimo, Señor, que nos da esperanza de vida eterna a pesar de nosotros mismos, a pesar de nosotros que somos pecadores, que continuamente desobedecemos, que buscamos solamente lo nuestro, Señor, aún diciéndonos cristianos, Señor. Tenemos un corazón difícil, un corazón duro, pero tú poco a poco nos has ido rompiendo, Señor, desquebrajando. Poco a poco estás haciendo nuestro corazón duro en un corazón de carne, Señor, con tu palabra, que nos muestra, Señor, en qué estamos fallando, en qué nos falta cambiar, en qué nos falta hacer, Señor. Y tú nos estás demandando cada día algo, nos estás demandando algo que tenemos que cambiar en nuestra vida, Señor, que sinceramente tal vez lo sabemos, pero nos hacemos de lado porque es más fácil no hacer nada que obedecer. Queremos obedecerte, Señor, queremos creer en ti, en tu palabra, queremos reconocerte con esa obediencia como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, como esa esperanza que tenemos, Señor. Y queremos creer en ti como niños que confiamos en ti, en que tú nos rescatarás, que tú nos salvarás, que podemos extender las manos con confianza, Señor, sabiendo que ahí estás tú, que tú eres el que nos recibirá en la vida eterna, con los brazos abiertos, por el simple hecho de que tú sí tienes un amor sincero y transparente, Señor, por nosotros, porque de tal manera nos amaste, que enviaste a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros y que todo aquel que creyera en Él pudiera tener vida eterna. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.